Amigos de Reconquista Network, bienvenidos a esta edición en vivo, edición especial. Usualmente tenemos, como pueden apreciar, de invitado a Miguel Salinas del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica con nosotros los viernes, como ya es tradición, pero pues en esta ocasión un servidor, pues vamos una vez más a andar de rol de viaje por la Unión Americana y obviamente tuvimos que adelantar hoy jueves el programa en lugar de la edición típica de los viernes al mediodía. Pero bueno, aquí estamos como siempre con buen contenido. Miguel Salinas nos hizo el favor, el amable favor, por cierto, de estar con nosotros, acompañándonos una vez más, horario especial, no el habitual. Y bueno, aquí les traemos. Ya sería mucho no tener el programa más querido de Reconquista Network, que es los viernes con Miguel Salinas. Entonces, muy agradecido, Miguel. ¿Cómo estás? Primero que nada, buenos días. No, pues muy agradecido yo, al contrario, contigo, porque me da mucho gusto que la gente le haya pues gustado, ¿no? Esta combinación. Te agradezco estas palabras y que, bueno, pues que todo lo hacemos para mayor gloria de Dios y por servir, obviamente, a la gente, ¿no? Que queremos que tenga un contenido como el que tienes tú en tu canal, que es de calidad y y de mucha utilidad además, ¿no? Y de interés, por supuesto. Así que bueno, pues aquí ya casi terminando la semana, con mucho gusto, y que bueno, pues esperemos que la gente se quede con, digo, no, seguramente no con un buen sabor de boca por la información que vamos a tratar, pero cuando menos que lo vea desde un lado, pues quizá un poco menos feo, ¿no? De cómo está realmente la situación. Sí, sí. Yo sé que ya están, por cierto, llegando comentarios aquí. Miguel me dice, fíjate, Sergio, se adelantaron. Sí, nos adelantamos hoy por una vez más circunstancias un poquito fuera de control. Pero si no hacíamos el programa, no me la iba a acabar en Telegram, honestamente. Me iban a llegar los reclamos a diestra y siniestra. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Vamos a sacar esto adelante. Porque, y es un programa que yo disfruto mucho haciendo, obviamente, con Miguel. Nos ha ido muy bien. Y bueno, aquí estamos, como siempre, teniendo la mejor información. Hay mucha información de México. Si me permites, Miguel, de voladita, déjame dar unos agradecimientos a todas las personas que hacen posible todo este contenido por medio de la suscripción en nuestro canal de YouTube. La verdad, sí nos echa la mano bastante. Si puedes, aunque sea con $1, mientras todos los suscriptores ahí la armamos, porque obviamente con la inflación y los precios se hace cada vez más caro poder llevar este tipo de contenido. Pero bueno, estamos todos en el mismo barco, ahí la vamos a sacar adelante y ahí se puede. Y muchos de ustedes están echando la mano por medio de la suscripción o por medio del Patreon también. Ahí lo puedes hacer suscribiéndote, escogiendo una membresía, la que más se acomoda a tus necesidades. Por cierto, hay otra manera, para la gente que me ha preguntado, que si nada más puede ser de cierta cantidad fija. No, hay manera de editar la membresía. Si tú estás interesado, que quieres dar, digamos, no, pues yo nomás quiero dar $6 o $7, se puede. O sea, esas son las principales porque la gente es las que más cómodo se les hace, pero hay otras maneras. Si quieres más información, pues mándame un mensaje y te ayudo para que puedas hacerle como. Yo te digo cómo. Y también, obviamente, por medio de nuestra tienda de Usana o la tienda de Usana con nuestro link. Ahí puedes encontrar productos de tu beneficio. Obviamente nos puedes echar la mano. Y también, antes de que se me pase y te lo vamos a comentar, puedes apoyar a Miguel, obviamente con él es emprendedor, tiene su marca de pasta dental que ha sido muy bien recibida, muy buscada en México. Esperamos que siga creciendo, apóyenlo, porque buscamos, en realidad el objetivo es que crezca esto, pero para que también puedan exportar a los Estados Unidos, que es obviamente el mercado más codiciado en el mundo, por su obvio poderío económico. Entonces buscamos que esto crezca y hay que hacerlo hoy, pues que vaya agarrando vuelo y todo, como lo está haciendo, va cada vez más. Entonces tú puedes, si estás ahí en México o algo, apoyar a Miguel comprando esta página, la página de esta pasta. Ahí viene la página familynatural.com. También la información de contacto. Muy buena pasta, muy querida. Y pues estás echándole la mano, estás ayudando a un hermano católico. Miguel, sin más ni más, y obviamente suscríbanse al Boletín de Información e Inteligencia Estratégica. Miguel, tenemos mucha información. No sé la verdad ni por dónde empezar, más te voy a dejar tú que tomes las riendas porque esta semana tú y yo estuvimos platicando de varios eventos que sucedieron, me estabas explicando el contexto de varios acontecimientos y no sé qué. Entonces, te cedo la palabra. ¿Por dónde quieres empezar hoy? Pues yo creo que el primero, y pues quizá por lo más lamentable, es este asesinato cobarde, ¿no? Estos
2 sacerdotes jesuitas en Chihuahua, que sucedió hace un par de días. Todavía no se sabe muy bien cuál es la razón. Supuestamente, o la versión oficial, o la que más ha circulado, es que un guía de turistas, por alguna razón, estaba siendo perseguido por un grupo de delincuentes y él buscó refugio en un templo, y en ese templo pues obviamente había 3 sacerdotes, y estos delincuentes pues entraron y asesinaron pues al guía de turistas y a 2 de los 3 sacerdotes. El tercer sacerdote quedó herido, y es el que, pues gracias al cual se sabe cómo estuvo más o menos pues esta historia terrible, ¿no? Sí. Pero además, a los 2 sacerdotes asesinados, pues se los llevaron, o sea, los cuerpos, no sabemos con qué intenciones ni con qué fines. Ayer oficialmente se dijo, ojalá que sea real la noticia, que ya habían encontrado los cuerpos de los 2 sacerdotes. Entonces, bueno, pues ya se les podrá dar una cristiana sepultura. El sacerdote que quedó de testigo dijo que pues los 2 sacerdotes murieron administrándose mutuamente los sacramentos, es decir, el último sacramento, que es el de la extrema unción, evidentemente en las condiciones que podían hacerlo, porque no tenían el aceite a la mano, agua bendita, etcétera, que son los sacramentales que se utilizan, pero cuando menos absorbiendo de sus pecados al otro y pidiendo a Dios porque lo recibiera en sus, o sea, murieron, dieron hasta su última gota de sangre, pues por estos sacerdotes. Y entonces, bueno, pues ellos espero que reciban la recompensa en el cielo. Y bueno, pues este delincuente, pues evidentemente, o este grupo, porque no se sabe realmente si fue uno o varios, pues está cobijado y protegido por este gran mal que ha crecido enormemente en este país y con este gobierno como nunca antes, que es la impunidad. Este tipo de cosas suceden precisamente porque saben que no va a haber ninguna consecuencia, que el gobierno no los va a perseguir, que no los van a buscar y que no los van a detener. Entonces, pues esa es la razón de por qué pues estos delincuentes actúan. Y yo creo que de ahí, si me lo permite, nos conectamos con el siguiente tema, que tiene que ver precisamente con esto de la impunidad. Fíjate que se hizo público esta semana, a través de una columna de un escritor muy reconocido en el periódico El Universal, que en el Congreso de Estados Unidos se presentó un informe en mayo, es decir, hace un mes, a principios de mayo, se presentó un informe en el cual se dice o se reconoce que ha sido un fracaso, o sea, que no ha tenido ningún logro objetivos de la política anticorrupción de López Obrador ni de la justicia penal, y que, bueno, pues después de 3 años ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley, y esto pues ha tenido como consecuencia que se disparen pues todo esto que estamos viendo, esta violencia, la delincuencia, porque no hay consecuencias para ello. Y bueno, pues este informe, que es muy, muy largo, también menciona que muchos miembros del Congreso norteamericano, por supuesto, están preocupados por la corrupción y las fallas del sistema judicial de México, que conducen a la impunidad y a juicios fallidos, lo que podría decirse que permite que el poder criminal quede sin control. Así que, bueno, pues este informe, que es uno de los tantos que ya hemos mencionado que están circulando pues por las oficinas del gobierno norteamericano, y este en particular del Congreso, pues seguramente no va a quedar pues sin respuesta. Es decir, me imagino que va a tener consecuencias por la gravedad de lo que se está mostrando, ¿no? Esa es la columna, si me permite la interrupción, que hablas de un escritor, Salvador García Soto, ¿es a la que te refieres? Así es, exactamente, okay. Así es. Te lo voy a poner el link, es más, para la gente que lo quiera ver en el chat, ahorita en el en vivo, se los voy a poner aquí en los comentarios, es más, para la gente que lo quiera ver. Ahí está. Y bueno, ahí te pongo también la captura. Ahí apareció en el super chat para la gente que lo quiera ver. Adelante, sí. Miguel.
Perfecto. Y comenta también este informe presentado ante el Congreso que en mayo del 22, es decir, hace un mes, en lo que se percibió como un golpe a la cooperación antidrogas entre Estados Unidos y México, México le negó a la DEA los derechos de aterrizaje de su avión. Ya te acuerdas que ya hemos mencionado este asunto, que Sí. en el aeropuerto de Toluca, que era donde tenían un hangar específicamente reservado para las aeronaves que estaban haciendo esta labor de inteligencia, tanto auditiva como visual, en grandes territorios de México, y que eso había traído como consecuencia que se le pudiera identificar y darles golpes muy certeros a las organizaciones criminales. Bueno, pues López Obrador decidió tirar o quitar o romper este acuerdo, esta alianza, esta cooperación, y pues ahí están las consecuencias, ¿no? Este informe que yo le recomiendo a la gente que lo lea a través de la columna esta de Salvador García Soto, pues está muy interesante. Ya que estamos hablando de él, precisamente, escribió otra columna muy, muy interesante, muy reveladora. Él tiene acceso a información y a fuentes, pues, muy privilegiadas, o sea, no cualquiera tiene acceso a la información que él maneja. Y en esta información, ya que estamos hablando también del mismo tema de información que está circulando sobre la situación en México, en Estados Unidos, pues resulta que Salvador García Soto menciona que hay una investigación en curso en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre las actividades ilícitas de Sergio Carmona Angulo. Y Sergio Carmona Angulo será el rey del huachicol en México hasta noviembre del 2021, que lo mataron, ¿no? Allá en Tamaulipas. Él era el mecenas principal de Morena y de los candidatos de Morena en esa región de México. ¿Sabes cuánto se estaba embolsando Sergio Carmona Angulo diarios ya de ganancia libre a su bolsillo? Espérame, nomás para clarificar, Miguel, a la gente, porque nos ve gente que es fuera de México, incluso los Estados Unidos, ¿qué es huachicoleo de voladita? Ok, bueno, es la extracción ilegal de combustible de los ductos de Pemex. Hay pues grupos que se dedican precisamente, ellos identifican, tienen un mapeo que obviamente gente de Pemex les pasa, donde saben en qué punto poder conectar unas bombas especiales para extraer el combustible. O sea, la gente piensa que es como si te fueras a robar agua del vecino y conectas tu manguera y de ahí le estás tomando. Bueno, no, porque las tuberías que utiliza Pemex son muy sofisticadas y se identifica perfectamente en el momento en el que está habiendo una extracción, pues porque baja la presión, por una serie de cosas, ¿no? Entonces, para la gente que quiera o que hace este tipo de delitos, es gente que tiene la logística y el poder económico para comprar pues aparatos Materia, que le permitan, así es, porque son muy caros, obviamente no es cualquier cosa, además de poder tener pipas a la mano, ¿no? Y almacenamiento para este combustible. En fin, es una especie de empresa paralela a la que se debe de llevar para hacer este tipo de cosas. Bueno, pues este hombre, a quien estamos viendo aquí en la pantalla, no el de corbata, que él es Carlos Loret, sino el de camisa blanca, ¿no? Él era pues el rey del huachicol y, como mencionaba, o sea, el rey de este negocio ilícito de extracción de petróleo, y además era el principal mecenas de Morena en Tamaulipas y en toda esa región. Fíjate que a él lo matan precisamente en Nuevo León, creo que en Guadalupe, Nuevo León, me parece, no estoy seguro, pero ahí lo mataron en noviembre del año pasado, en San Pedro Garza García. Ahí que es el municipio del más pues el más opulento, rico de México, ¿no? el más rico de México, sí. Sí, además de que de Latinoamérica, pero sí es donde viven los ricos ahí a esconderse. Exacto. Bueno, pues este señor que estamos viendo ahí se estaba embolsando todos los días, cada día, $1.5 millones. ¿What? Para que tengas una idea, la clase de negocio que estaba manejando este hombre. O sea, $1.5 millones se estaba embolsando. Eso muchos deportistas y artistas no los ganan allá en Estados Unidos. Así que imagínate. No, y fíjate, en el lapso ese que menciona aquí el artículo, por cierto, de 3 años en la presidencia,
Pues imagínate, ya le andaba pegando casi al billón de dólares o a los $1,000 millones que acá se cuentan en inglés diferente. Bueno, 500 millones en promedio al año por 3 años, pues eran 1,500 millones o Wow. 1.5 billions, ¿no? En En Estados Unidos. inglés, en Estados Unidos, sí. Ajá. Wow. Para Oye, que qué tengas una dineral. ¿Y idea, en no, México? bueno, Wow. así es, o sea, y eso, claro, iba también a dar a manos del crimen organizado y de las organizaciones del gobierno, dentro del gobierno que pertenecen o que están asociadas con el crimen organizado, pues porque hay que repartir, ¿no? Claro. Pero de todos modos estamos hablando de una cantidad exorbitante de dinero gigantesca. Por eso estaba él financiando las operaciones de Morena. Y él quería prácticamente ser el gobernador hasta pues nada más que lo mataron, ¿no? Entonces Sí. él iba a ser el candidato de Morena y entró como suplente Américo Villarreal, que fue el que ganó la elección. Pero resulta a todo esto que este comentario va porque el Departamento del Tesoro de Estados Unidos abrió una investigación, como te había comentado, sobre las actividades ilícitas de este Sergio Carmona Angulo y de los socios a quien él benefició. Y a través de despachos diplomáticos dirigidos al Departamento de Estado y al Homeland Security de la... no tengo aquí el nombre de la oficina. Ajá. Pusieron en investigación o bajo la lupa a 5 políticos mexicanos de Morena, No. del estado de Tamaulipas. Uno de ellos es el actual gobernador, pero además, y como consecuencia de esto, se ha filtrado, y esta es la parte yo creo que interesantísima de esta columna, que entre esos nombres de los investigados, aparte de los 5 políticos de Tamaulipas, las fuentes de esta columna mencionan que también está bajo investigación Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de Morena, a quien también se vincula con el dinero ilícito de Sergio Carmona. Es decir, el partido de López Obrador ya está directamente en la mira del gobierno de Estados Unidos por recibir recursos ilícitos para financiar campañas y, pues esta investigación que inicialmente tomó el Departamento de Estado norteamericano, pues se ha ido ampliando y lo están compartiendo con otras instancias o dependencias del gobierno para ir pues ampliando esta investigación. O sea, a la par de que se va ampliando la investigación, el círculo de maniobra de López Obrador pues se va cerrando cada vez más, ¿no? O sea, estamos viendo que esto son las consecuencias de las que hemos hablado durante tantas semanas, que tendría que haber una respuesta contundente de parte del gobierno de Estados Unidos y aquí la estamos teniendo, ¿no? Aquí les voy a poner ahorita también un segundito una imagen de Delgado Carrillo para la gente que quiera saber un poquito más. Y curiosamente encontré una descripción en la página de el Foro Económico Mundial. Ahí la ven. Ahí lo vienen descrito. O sea, obviamente es una persona que está bien metida en el sistema, nada más para que se den una idea. O sea, tiene tiempo la política y todo. Está obviamente alineado a los valores globalistas, que es diferente a globalización. Esta es la persona que está ahí, y obviamente pues está activo. Está muy metido. ¿Cómo se lleva él con López Obrador? Bueno, pues él es el bolero, es su, lo que tú quieras, o sea, es decir, es su trapeador, su tapete, como le quieras llamar, ¿no? O sea, él está total y absolutamente al servicio de López Obrador, no tiene voluntad propia ni voz propia. Él fue puesto ahí para obedecer las órdenes de López Obrador. Así que cualquier cosa que él haya hecho ilícita lo hizo con el beneplácito o quizá con la instrucción del mismo López Obrador, para no darle así muchas vueltas. Entonces ahorita, nada más para confirmar a las personas que están llegando, Mario Martín Delgado Carrillo es el dirigente del partido Morena, que es el partido que puso Andrés Manuel en el poder, por así decirlo, o que se formó, ¿sí? O que Andrés Manuel arrastró al poder, como lo quieras ver. Esta persona está siendo investigada, o salió un reporte del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos, donde esta persona tiene nexos o tuvo nexos con esta persona que vamos a ver en pantalla, que es, deja quito el comentario aquí de Edwin, saludos Edwin, gracias, que es Sergio Carmona Angulo. Sergio Carmona Angulo se dedicó al huachicoleo o la extracción ilícita de combustible, de petróleo y de Pemex,
además de ser peligrosísima por cierto esa actividad. Entonces sale todos estos nexos y conexiones con políticos mexicanos y de alto perfil, como una vez más volvemos al círculo se cierra Mario Martín Delgado Carrillo, que por cierto fue educado en universidades prestigiosas, sobre todo fue educado en el Reino Unido, o sea, al menos la maestría. Y obviamente empieza a hacer su carrera política en México. Entonces, no me puede decir que viene de orígenes humildes y que es una persona que no sabía más, o sea, que no sabía, no tenía moral o algo. O sea, obviamente tú estuvo expuesto, digámoslo así, a unos círculos de influencia muy poderosos. ¿Esto es lo correcto, Exacto. Miguel? Así es, total y absolutamente correcto. Ahora, esto precisamente tiene que ver, o sea, estas investigaciones con este ambiente de hostilidad que ya sabemos que López Obrador ha llevado a lo largo de los 3 años que lleva, un poquito más en el poder, contra Estados Unidos. Es decir, todo lo que nosotros ya hemos dicho, que pues, se equivocó de enemigo, ¿no? A quien ha estado tratando de golpear, sabiendo que tiene todas las de perder. Bueno, pues López Obrador está empecinado en continuar con esta locura de seguir por esta vía suicida, de enfrentarse al principal y más importante socio económico y en todos los sentidos que tiene México. A lo mejor no es el vecino que uno hubiera deseado, quizá, no sé, pero pues hemos recibido mucho beneficio y pues también cosas negativas, pero en la balanza tenemos que poner que además pues, geográficamente no podemos cambiar, ¿no? O sea, no podemos agarrar a México y llevarlo a la otra parte. Eso es algo con lo que vamos a lidiar siempre, pero López Obrador yo creo que sí piensa que de algún momento dado puede a lo mejor girar muy rápido un globo terráqueo que seguramente debe tener por ahí en el escritorio y de repente Estados Unidos puede quedar allá, no sé, por China o por Australia y nosotros vamos a quedar pegados a, pues a quién te gusta, ¿no? O sea, a Venezuela, ahora a Colombia, a Chile, o sea, este nuevo eje del mal que se va a constituir con Petro, ¿no? En Colombia, que ¿En fue, yo Colombia? creo que, no sé si ganó, pero me imagino que ganó con el apoyo de las máquinas venezolanas, ya sabes, el software que desarrollaron, que hizo ganar también a un cierto inquilino Ya que de sé. repente se sube en la bicicleta y se cae y va subiendo las escaleras de los No sé aviones y se quién. No sé tropieza y cosas quién. así, ¿no? No sé a quién Ajá, te refieres. No tengo idea, pero sí, bueno, qué bueno, bonita pues imagen me ahí, pusiste. ándale, sí, exactamente. Sí, sí. Pero fíjate, Entonces, curioso, ahí está, sí, sí. sí, Ahí ajá. está el eje del mal, creciendo, Pues creciendo, ahorita curiosamente. queda libre y aislada prácticamente Brasil Sí. y bueno, pues no sé hasta qué punto pues esto sea una consecuencia directa del triunfo, me imagino que así es, bueno, no triunfo, sino del resultado que acabó imponiéndose en Estados Unidos en noviembre del 2020, ¿no? Ujú. Sí, sí, la diferencia es que acá, por fortuna, el ejecutivo en poder está muy limitado y han intentado, como lo has visto, imponer cosas y no se pueden salir con la suya. En Hispanoamérica es otro, pues canta otro gallo, ¿verdad? O sea, ahí sí, por desgracia, cambia la situación y no hay maneras de contrarrestar ese poder ejecutivo que hay en los demás países. Vemos este mapa que me duele mucho, honestamente, porque, como tú dices, un editorial ahorita de un peruano que me llegó, se me olvidó el nombre, que le mando un saludo, me llegó por WhatsApp, señala algo muy importante. Dice, fíjate, a México se le dio exclusivamente acceso al mercado más codiciado del mundo, que es el mercado del consumidor americano desde los 90s, con el TLC y todo. Y dice, y no le han sabido sacar jugo. O sea, sí han crecido y todo, pero México era para que hubiera despegado desde ese entonces. Hubiera estado igual o mejor que China en su apogeo. No se ha sucedido. Obviamente ahorita está más difícil con esta administración y ha sido de más países de Hispanoamérica. Estamos viendo cómo está avanzando. Nos estamos pareciendo más al sovietismo que al pueblo del Inmaculado Corazón de María, por desgracia. Y pues está avanzando. Y aquí lo vemos, por cierto, Mario Delgado, una vez más este dirigente de Morena que tú mencionaste, Miguel, felicitando obviamente el triunfo de Petro y de cómo va avanzando este cáncer que es el progresismo, el marxismo en Hispanoamérica. Así es, y otro que estaba, pues, como te imaginarás, pero que no cabía de la felicidad,
era precisamente López Obrador, porque gana alguien que ahora pues prácticamente se puede decir que es colega Sí. en todo el sentido amplio de la palabra, no porque los dos van a ser presidentes, sino por las actividades a las que se han dedicado. Petro, como tú sabes, fue terrorista y narcotraficante. Y López Ah, Obrador ha sido también terrorista porque él atentó también contra instalaciones de Pemex por allá del 96 y fue, y bueno, ya ha sido, ya lo hemos visto, y el mismo gobierno de Estados Unidos se ha ido encargando de irlo demostrando, pues un aliado, yo no sé si un narcotraficante en activo, pero un aliado cuando menos de las células del crimen organizado, específicamente del narcotráfico. Ya vimos hace rato cómo el mismo Congreso está viendo cómo es que López Obrador ha protegido estas células delictivas. Entonces, López Obrador está muy contento de que un colega de actividades ilícitas como Petro, pues ahora llegue a la presidencia de Colombia y juntos van a delinquir. ¿Tú te imaginas qué mancuerna le espera al mundo teniendo como presidentes a dos delincuentes, narcotraficantes y terroristas para que puedan, desde los dos países que más producen estupefacientes a nivel mundial, puedan ahora sí traficar? sí. Yo creo que vamos a hacer un tratado de libre comercio con Colombia, ¿no? Para pura cuestión de narcotráfico, me imagino, ¿no? Curiosamente, y esas palabras que tú dices, Miguel, no son adjetivos que le salen y le brotan del corazoncito blando de Miguel. Los mismos legisladores aquí en Estados Unidos han catalogado, y los mismos políticos, Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, por cierto, fue el más reciente en catalogar a Petro, lo mencionamos la vez pasada y con Vicente, como narcoterrorista. Una vez más, no son mis palabras, Miguel, son las de los políticos americanos. Posiblemente un candidato, cuando mínimo, a la vicepresidencia. Hay una posibilidad de que sea la presidencia, o sea, una persona de alto nivel, un alto perfil político del poder aquí en los Estados Unidos. Ya empezó mal el cuento, Miguel. O sea, para acabar pronto, y más entre, como tú bien señalas, estos dos países, pues una unión, o sea, una unión a la mala. Qué bueno, el pueblo colombiano y el mexicano, se dice, al menos acá en Latinoamérica, son los más parecidos, los más emparentados culturalmente hablando, aunque todos nos parecemos muchos, entre todos los hispanos. La cercanía más estrecha, digámoslo así, es entre el colombiano y el mexicano. Hay muchas similitudes. Los colombianos, curiosamente, se hallan muy bien ahí en México, o sea, se adaptan muy sencillo, a diferencia de los demás. Eso es lo bueno, pero cuando es una unión a la mala, en este caso, por medio de la progresía, pues va a haber malos resultados. No sé cómo lo veas tú, Miguel. Totalmente, Ahora, así es, ¿no? aparte de los aviones venezolanos, ahora imagínate ahora colombianos también. Así es, efectivamente, ¿no? Porque ahora, pues toda esa derrama de población que ya hemos visto durante estos años del gobierno de Hugo Chávez y de Maduro, que ha llevado al mayor éxodo de venezolanos hacia Colombia, principalmente, pues ahora imagínate, yo no sé qué va a pasar, pues ahora los colombianos se van a querer ir de Colombia, ya ni modo que se vayan a Venezuela, ¿no? ¿No? Entonces, ¿Sabe la a dónde? situación que les espera, la verdad, va a ser terrible. Van a ver las consecuencias de votar por un gobierno de izquierda, como lo hemos padecido nosotros durante 3 años y medio, y otros países, ¿no? Igual que Chile, que también cometió ese suicidio, pues van a ver Sí. las consecuencias de su decisión, desgraciadamente, pero va a ser pues una lección demasiado dolorosa. No sé si como en México también va a ser sangrienta, cruel y Ojalá bueno, no. pues desgraciadamente solamente en ese tipo de circunstancias la gente como que entiende cuando uno advierte o avisa que no, por qué las cosas no deben de ser así, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que no tenemos influencia gringa, ¿verdad? Eso es lo importante. O sea, Eso, marxistas, somos, marxistas para menos, pero no somos gringos. O sea, así es. Bueno, pues regresando ahora sí a la realidad acá de México y a este mundo cruel, una de las consecuencias que ya estamos viendo que se están enfrentando las políticas erráticas de López Obrador a lo mejor es un poco pleonasmo decir políticas erradas de López Obrador, porque todas las políticas de López Obrador son erradas, ¿no? sí. Entonces, creo que queda suficientemente entendido que todo lo que está haciendo pues ha cometido errores, pero esos errores tienen consecuencias y una de esas consecuencias, precisamente ya la habíamos hablado en alguna ocasión, es las demandas que le van a empezar y que ya le están llegando, de hecho, al gobierno de López Obrador
de empresas norteamericanas. ¿Te acuerdas que ya hemos abordado este tema en otras ocasiones? Bueno, pues aquí en México la Comisión Reguladora de Energía tiene detenidas 103 solicitudes de generación eléctrica con fuentes renovables de empresas norteamericanas. Y estamos hablando de cientos de millones de dólares que están detenidos porque López Obrador ha impedido que se les autorice. ¿Por qué? Bueno, pues porque él está convencido de que la electricidad se debe de generar a través y únicamente como fuente de origen. La Comisión Federal de Electricidad, que lleva las riendas, su amigo y protector Manuel Bartlett Díaz, que ya es un personaje del que ya hemos hablado también, bastante oscuro. Y bueno, pues obviamente estas medidas hostiles contra las empresas norteamericanas pues han tenido consecuencias. El mismo embajador Ken Salazar pues ha tenido que participar, tú sabes, incluso se ha dicho la broma de que ya tiene duplicado de las llaves de Palacio Nacional porque pasa más tiempo ahí en Palacio Nacional que en su oficina, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todas las semanas se está reuniendo tratando de apagar los fuegos que enciende López Obrador por todos lados, ¿no? Y él pues haciendo esa labor como de amortiguador, ¿no? Recibiendo la presión del gobierno que él representa, pero por el otro lado tratando de lidiar con este anciano decrépito que por ahí arrastra las pantuflas en el Palacio Nacional, tratándolo de hacer, de hacerlo entrar en razón, lo cual la verdad es que sí está complicado. Pero con todo y eso, pues Ken Salazar ha tratado de hablar con muchos de los CEOs de empresas norteamericanas muy grandes. Ya habíamos mencionado incluso que uno de ellos ha sido el hijo de Dick Cheney y que representa también a otra empresa muy importante, y él ha tratado de evitar que lleguen pues estos asuntos a los tribunales, porque de lo contrario pues sería pues un escándalo para México. Pero fíjate, aún a pesar de la labor que ha tratado de hacer a el embajador Ken Salazar, aún a pesar de eso, el gobierno de López Obrador sí ha tenido que desembolsar cientos de millones de dólares para pagar demandas, ¿no? Demandas que le han llegado al gobierno. Por aquí estaba buscando la cifra, no la tengo aquí a la mano, pero la verdad es que ha pagado cientos de, mira, aquí está, 250 millones de dólares ha perdido el gobierno de México en juicios que ha perdido por demandas precisamente por violar el TLC y otras más. Y fíjate, en el tiempo de Felipe Calderón, México fue demandado por 2,000 millones de dólares. Perdón. No, perdón, al revés. El gobierno actual de México ha sido demandado por 2,270 millones de dólares. Wow. Mientras que los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto pagaron entre los dos, durante su sexenio, 250 millones. O sea, un 10% en 12 años se pagó de lo que ahorita le están, en 3 años, están demandando al gobierno de López Obrador, ¿no? O sea, la verdad es que lleva todas las de perder. Bueno, no él, porque pues está pagando con dinero nuestro, ¿no? Nosotros somos los que, pues claro, así es, somos los que tenemos este problema, porque nos está dejando con una deuda gigantesca, porque pues, precisamente sus tonterías tienen un costo político y económico para México. Sí, también están saliendo caros los chistecitos, como que ya no hacen tanta gracia, ¿verdad? Cuando hay que desembolsar del erario. ¿Quién se beneficia de todos estos? O sea, ¿por qué se viola la ley? O sea, esta administración aparentemente flagrante, no quiero acusarlos de esto. ¿Quién está sacando partido de estas violaciones de contrato? Porque en algo se tiene, no creo que sea nada más descabellado. Es decir, no vamos a cumplir los contratos que firmamos como país, nada más porque sí. ¿Hay algo que tú crees que esté sacando partido de esto, ventaja? Bueno, es una cuestión, yo creo que prácticamente ideológica o casi únicamente, pero ellos también creen que le van a sacar un beneficio económico. Te voy a decir por qué.
por supuesto que el insumo, yo creo que más importante que cualquier economía tiene, pues es la electricidad por encima de cualquier otra cosa. Porque sin electricidad no funciona pues el resto de la economía. Entonces, el que controla la generación y la distribución de la energía eléctrica de cualquier país, pues controla al país, incluso porque, por ejemplo, uno dice, bueno, la comida, pues sí, pero la comida, pues uno puede salir como sea y buscar hasta en los desechos de alguna manera, pero la electricidad no la puedes generar por tu cuenta, o sea, sí puedes, pues, pero es muy complicado y es muy costoso. Entonces, el tener el monopolio de la electricidad te convierte en el amo del país, ¿no? El que tú controles. Sí. Y por eso es que para los regímenes comunistas el control de la energía eléctrica es tan fundamental. Acuérdate que cuando ha habido disturbios en Cuba o en Venezuela o en otros países comunistas, lo que hace el gobierno es que les apaga, pues apaga las ciudades completamente, ¿no? Sí. ¿Para qué? Pues para generar una situación de zozobra, de temor, de inseguridad y la gente se regresa a sus casas, ¿no? Entonces, es un área estratégica fundamental para la economía y de control social también. Entonces, pero además, ellos dicen, bueno, pues si todos dependen de la electricidad y yo soy el único que la vende, pues me voy a hacer pues muy rico como país o como gobierno, porque necesito dinero para seguir subsidiando a mis votantes cautivos para que ellos sigan creyendo y votando y apoyando mi proyecto. Entonces, es toda una visión retorcida y perversa de no solamente de la economía, sino del control social a través del cual ellos ejercen, teniendo el control, el monopolio exclusivo de la electricidad. Incluso las empresas, tú imagínate que a una empresa, la que tú quieras, la más grande que te imagines que estuviera en México, que es hostil a tu gobierno y a tus políticas, y tú le dices, ¿sabes qué? Ya no te voy a dar electricidad. No, pues Entonces ¿cómo? ya no vas a... Por eso no les conviene que empresas grandes que son opuestas al régimen generen su propia electricidad a través de como sea, ¿no? Puede ser del aire o del agua o como tú quieras. Pero no le conviene al gobierno que sean autosuficientes porque ya no son controlables ni chantajeables, cuando menos en ese sentido. Por eso es que ellos están tan empeñados en tener el control absoluto de la distribución y de la generación eléctrica. Pero el problema, todo suena muy bien, el asunto es que el gobierno no tiene desde hace muchos años la capacidad de satisfacer la demanda energética que hay en el país, que cada vez es más grande. Sí, porque y creciendo. lo que ha hecho el gobierno ha sido reactivar algunas plantas que funcionan o que generan electricidad a través del carbón. Ya hemos hablado de este tema también. Hay un senador de Morena, de apellido Guadiana, que tiene la principal mina de carbón, creo que en Chihuahua, y es el aliado y patrocinador de las campañas de Morena. Entonces el gobierno de López Obrador le paga comprándole carbón. O sea, imagínate de lo que estamos hablando, el carbón que se dejó de utilizar hace, pues yo creo que a la primera mitad del siglo XX como fuente de generación de electricidad, pues porque era costoso e ineficiente y muy contaminante. Bueno, pues ahora estamos de regreso en eso, ¿no? Pues sí, vamos a buscar aceite de ballena de una vez, ¿no? Ya que andamos en esos territorios. Pues sí, claro, así es, y que la gente mejor compre velas, porque pues, la electricidad sale muy cara, ¿no? A ver, sí, claro, a ver si arrancas tu internet si le pones la vela abajo, pues a lo mejor en una de esas, bueno, sí va a encender, ¿no? O sea, literalmente va a encender, pero no, no como lo quisiéramos, sino se va a encender en medio de las llamas, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos, y yo creo que por ahí va. Esa es la razón del gobierno de López Obrador de tener el control, el monopolio del sector energético, aun cuando sabe que esto les está costando pues cientos de millones o quizá miles de millones de dólares en demandas, y que pues eso también tiene como consecuencia que va a bajar la calificación de México como país, porque bueno, obviamente ya no hay condiciones para que la gente pueda invertir, etcétera. O sea, es una bola de nieve que se va convirtiendo pues en una esfera gigantesca que nos va a aplastar, pero el gobierno pues no entiende de razones, ¿no? Sí, sí. Y una pregunta, ¿hay manera de que alguna de los poderes en México
el judicial o no sé, algo, pueda, digamos, poner orden o al menos un freno o algo. Te voy a dar un ejemplo aquí. Acá, ahora en la mañana, aquí en los Estados Unidos, Miguel, tú sabes que aquí en los Estados Unidos una de las garantías constitucionales, o sea, por ley, no por gustos ni inclinaciones, la portación de arma aquí en los Estados Unidos está protegida. Que nos guste o no, ese es otro tema. Que sea moral o no, ese es otro tema. Pero el hecho es que aquí la aportación de arma es garantía constitucional. O sea, ese es uno de los derechos que tenemos aquí en los Estados Unidos. Bueno, ha habido constantemente estados que han estado tratando de restringir eso a lo largo de la historia. Obviamente los estados progres son los que no les interesan. Que dicho sea de paso, Miguel, voy a hacer un paréntesis, no me lo vas a creer, pero mientras los progres aquí están buscando que la gente, la ciudadanía no tenga armas, porque pues obviamente es como te puedes defender de la tiranía de un gobierno. La policía, por ejemplo, de Miami está comprando armas a los ciudadanos para mandárselas a los ucranianos. ¿Para qué? Para que se defiendan de los rusos, curiosamente, porque a lo mejor no se defienden con panfletos y con memes, tienen que defenderse con armas, me imagino. Claro, entonces, claro. Qué curioso, desarmas al pueblo americano para no combatan el gobierno, pero sí quieres armar al pueblo ucraniano para que se defiendan de un gobierno. Qué interesante dinámica. Bueno, de vuelta al tema original, el estado, por ejemplo, de Nueva York tiene una ley muy restrictiva sobre la aportación de aportación de armas, la segunda enmienda, y el Tribunal Supremo de la Nación, que también va a comentar más adelante sobre el aborto, ya ahorita dictaminó que es inconstitucional lo que está haciendo el estado de Nueva York y se amuelan, por no decir otra palabra, como decimos en México, y obviamente es la ley. Una vez más, esta administración, inclusive administraciones estatales que han intentado pasarse de la raya, pues existe un poder eventualmente que los detiene. ¿Existe algo? Yo sé que en papel sí lo hay, pero ¿existe algo en términos prácticos igual en México, por así decirlo? O sea, en términos prácticos que le ponga un alto a estas flagrantes y arbitrarias violaciones de ley que tiene esta administración de Andrés Manuel? Bueno, en teoría, pero es pura teoría constitucional, pues sí la hay, por supuesto. Ahí para eso están los otros dos poderes, el legislativo y el judicial, que son los que precisamente, en el caso muy específicamente de la Suprema Corte de Justicia, que es otro de los tres poderes, sería la encargada de ponerle este freno y de decirle, ¿sabes qué? Te estás excediendo esto, estás violando la Constitución, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el problema es que la Corte está al servicio de López Obrador, porque aquí la componen 11 miembros y ellos prácticamente controlan a más de la mitad. Entonces, la realidad es que, aunque en teoría sí se permite y sí es correcto, en la práctica pues no ha funcionado así. Y en el Congreso pues ha sido un poco de contrapeso, pero no lo suficiente, porque la oposición puede hacer válida su número, su peso, para impedir ciertas reformas constitucionales, pero otro tipo de leyes que no necesitan una mayoría calificada pueden pasarlas sin mayor obstáculo el gobierno. Entonces sí estamos enfrentando una lucha pues muy desigual. Y yo creo que, pues, desgraciadamente el gobierno de Estados Unidos ve casi con horror cómo se viola de parte del gobierno la Constitución, las leyes y los acuerdos internacionales. Sí. Y lo peor es que no haya un peso o un poder que le haga contrapeso. Por eso creo yo que, dado que las instituciones mexicanas ya no están en condiciones de poderle poner un freno a López Obrador, va a tener que venir una fuerza externa a ponerlo en orden, o no sé. Ahora, el problema es que estamos en el peor de los mundos posibles, porque estamos con el peor gobierno y peor presidente de México, sí, y de Estados Unidos, o al mismo tiempo con el peor quizá presidente de Estados Unidos, el más débil y el más decrépito. Entonces, yo creo que está más preocupado por no caerse de la silla, literalmente, sí, como se cayó de la bicicleta, que por ver si en México se resuelven los problemas. O sea, y esa situación, esa debilidad, pues nos afecta a todos, obviamente a ustedes y a nosotros acá en México también, ¿no? Sí, obviamente. Entonces, ahí está, por cierto, la imagen del tweet, es del hijo del presidente Trump, ahorita en la mañana, sobre el Tribunal Supremo de la Nación.
donde es explícitamente el derecho al portar armas de los ciudadanos de la defensa propia no puede ser infringido por un gobierno, ¿ok? Está explícito, entonces, bueno, ahí es al que hacemos referencia. Pobre pueblo mexicano, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí la tenemos difíciles, todos. ¿Cómo está el comercio en México? ¿Ha habido ya crecimiento o algo? Estados Unidos, México tiene acceso privilegiado a Estados Unidos, al menos al mercado. ¿Se ha visto alguna mejora en eso o aún así ya ha habido trabas o cómo está la situación? Bueno, mira, en México tú sabes que es un país que está hecho pues para sobrevivir a casi cualquier cosa, ¿no? Sí, Desgraciada o afortunadamente, no sé. O sea, tú pues, viviste acá, tú sabes sí, cómo son sí. las cosas. La gente no se puede detener simplemente pues porque estamos en una condición ya tan deplorable desde hace tanto tiempo. O sea, Sí. básicamente, sin exagerarte, más o menos tenemos como 210 años de que no hemos salido de una crisis para entrar en otra. A raíz de la guerra de independencia empezaron nuestros problemas. Tuvimos un tiempo de crecimiento muy importante, de desarrollo, modernización, dos momentos muy importantes, que fue más o menos de 1880 a 1910, fueron 30 años, ¿no? Del gobierno Ujú. de Porfirio Díaz, que ha sido lo mejor que hubo política y económicamente en México en el siglo XIX. Y en el siglo XX volvimos a tener otros 30 años, curiosamente, a partir de 1940 a 1970, que es cuando se consolida este proyecto del PRI, ¿no? Del desarrollo estabilizador, una vez que Sí. termina el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1940, empieza, porque pues, había sido un desastre, ¿no? Y a partir de 1940 empieza este proceso de desarrollo y crecimiento que termina en 1970. Entonces, todo lo demás, fuera de esos 60 años, en estos 200 años, 210 años, o sea, estamos hablando de 150 años de crisis, de bancarrotas, o sea, tenemos más tiempo viviendo en medio de la crisis que en medio del progreso. Así Sí. que esta situación, fíjate, curiosamente ahorita que lo mencionas, me tocó ver ahí una nota interesante para comentarte, Sí. que dice que para el sector de la construcción, que tú sabes que es uno de los motores económicos porque mueve muchas áreas de la industria, ¿no? O sea, no nada más es los que venden el cemento, sino pues, es una infinidad de áreas que se benefician cuando hay un sector de la construcción pues dinámico. Bueno, pues resulta que para el sector de la construcción la 4T, o sea, el gobierno de López Obrador ha sido más dañina que el mismo COVID, y eso que el COVID puso casi en ruinas Sí. a todos los sectores de la economía. Sí. Imagínate, o sea, uno de estos sectores que es tan importante como el de la construcción, pues ha sido más afectado por las políticas de López Obrador y la falta de inversión que el mismo COVID. Bueno, pues en ese nivel estamos, pero curiosamente, en este pues en el primer trimestre, que es de donde ya tenemos cifras, en México hubo un crecimiento respecto al primer trimestre del año pasado y me parece que incluso casi hasta por encima del último trimestre del 2021. Pero bueno, fue un crecimiento mínimo, o sea, fue del Ah, 0.2, pues o no. sea, Bueno, prácticamente bueno. nada, pero cuando menos es un reflejo, es como cuando tienes un moribundo y todavía alcanzas a percibirle que por ahí le late el corazón cada 25 minutos, ¿no? Entonces dices, ay, mira, no está totalmente muerto, no está No, muerto a pues rato. sí. Entonces, así está nuestra economía, o sea, está casi, casi muerta, pero todavía sigue dando signos de vida, porque te digo, la gente por encima de las calamidades que representa el gobierno, pues tiene que salir adelante e impulsar la actividad. Mucha de ella pues es actividad, no digo que ilícita, pero más bien ilegal, por si algo, ¿no? sabes, es economía informal. Pues es que es lo Sí, que sí. propicia el gobierno, ¿no? Sí, curiosamente, como digamos, ¿cómo lo ponemos de una manera diplomática, digamos, no en relación diplomática con la ley, vamos a dejarlo así, va, para que no se me ofendan. Ajá, Este, así es de una manera sí, alterna, ¿no? Es una sí, economía alterna a la sí, economía sí. formal, pero bueno, pues la realidad es que pues, la gente sobrevive con eso. Ahora, lo que nos da como idea es que pues México como país, además fíjate,
tiene que ver también con la derrama económica que viene de Estados Unidos, por supuesto. O sea, yo no sé Claro. allá cómo está la situación, pero que imagino que no va a estar muy bien. O sea, está mucho peor. O sea, con Trump estaba mucho mejor, pues, es a lo que voy. Oh, Pero sí. dentro de todo, pues la economía de Estados Unidos pues, sigue siendo la economía más fuerte, más vigorosa y pues sigue produciendo. Entonces, eso nos beneficia a nosotros, nos trae una derrama y es por lo que México pues ha tenido como este pequeño síntoma, ¿no? De recuperación, por decirle de alguna manera, o de crecimiento que sea mínimo o casi marginal, pero bueno, pues aquí la situación tiene que seguir avanzando porque a pesar de las políticas de López Obrador, pues la gente sigue comiendo y sigue buscando la fuente de sobrevivir. Yo creo que esa condición de haber vivido más tiempo dentro de la crisis es la que permite que pues tengamos otros métodos, otras formas, ¿no? Así medio cucarachescas, ¿no? De sobrevivir. Sí. Ay, Miguel, es que yo, por cierto, gracias Otón por la contribución y así como Otón lo puedes hacer tú por medio del super chat, $1, 5, lo que sea, lo que es un café, como dice Patricio Lons, nos ayuda bastante, sobre todo en tiempos que estamos de inflación, que Miguel, yo no me esperaba, que si aquí está duro, no me imagino en otras partes del mundo con la inflación, pero bueno, ese es otro tema. Y antes de que se me pase, gracias a todos ustedes que nos dejan aquí sus comentarios, sus preguntas también y todo para Miguel. Una vez más, repito, nos dicen, oye, ¿qué onda? ¿Por qué en jueves no supe? Mañana voy a estar de viaje y lo comentamos al inicio del programa de esta transmisión. Decidimos adelantar el programa para poder sacarlo porque si no, no iba a haber viernes de edición con Miguel Salinas y el boletín de información e inteligencia estratégica y no me lo iba a acabar yo en el chat y me iba a linchar. Antes también de que se me pase, Miguel, este sábado, los que ya lo están viendo diferido en el boletín, pues ya va a ser demasiado tarde, pero este sábado 25 en el Telegram de Reconquista vamos a hacer un rosario de hombres, están invitados todos los hombres, pongan ahí, únanse al canal, ahí está toda la información, ahí está el link, va a ser por medio de vía Zoom. Y Edwin, por cierto, administrador de aquí de Telegram y de Reconquista Network, amigo mío, por cierto, también, está coordinando todo y está poniendo ahí un canal especial para que escriban sus intenciones. Los invitamos sábado 25 a las 7 de la noche, tiempo del centro de Estados Unidos, que es igual que en México. Miguel, explícame algo, porque se me acaba el tiempo y todo. Una vez más quiero regresar a este mapa. México tiene acceso, como ningún otro país, al mercado más importante que son los Estados Unidos. Tiene acceso privilegiado, ni siquiera beneficioso, o sea, ni Canadá tiene ese acceso, honestamente. Estados Unidos ve con interés a México, o sea, no hay barreras, no hay estructuras, ¿sí me explico? O sea, tiene todo para progresar, tiene el cliente. Ya quisiera Japón tener, y vaya que Japón tiene muy buenas relaciones con Estados Unidos, el acceso que México tiene. Cuando, por ejemplo, Trump se convirtió en presidente, el primer presidente, primer ministro, jefe de Estado que vino a visitar a Trump, fueron los japoneses, incluso antes que los británicos. Y curiosamente dieron un soborno, bueno, le llaman inversión, ¿verdad? Pero de $500 millones de inversión aquí en los Estados Unidos cuando entró Trump. Luego, tú sabes, no sé si sabes esto, Miguel, pero Toyota es un ejemplo de muchos, que es la planta de autos, o la marca de autos más importante de Japón. Las plantas ensambladoras de la Toyota más grandes no están en Japón, no están en Europa, están en Kentucky y en Texas. Aquí está la Toyota más fuerte, a pesar de ser una marca japonesa. ¿Por qué? Porque al japonés le interesa tener el acceso al mercado americano más que el chino u otras marcas. Así están todos los países y tiene que estar peleando con otros países para acceder a ese mercado. México no tiene que hacer eso. Nomás ni siquiera tiene que estirar la mano, hombre. O sea, a diferencia de los japoneses. Sin embargo, no le saca provecho y está eligiendo políticas que lo están afectando. Argentina tiene todas las condiciones idóneas fuera de los Estados Unidos. Es el otro país que tiene grandes extensiones de tierra arable. Acá tenemos el Midwest, que es un océano de tierra fértil. Todo lo que es Indiana, Minnesota, Iowa, Illinois, todo es Nebraska, Missouri, etc. O sea, todo se da ahí, Miguel, para que te des una idea. Bueno, el segundo terreno en tamaño y de fértil lo encuentras en las pampas argentinas también. Tiene todo. Tiene espacio, es más grande que México en tamaño, Argentina, y México es un país grande, dicho sea de paso. Tiene población, o sea, tiene todo. Sin embargo, está en una miseria vergonzosa.
profunda, a pesar de ser un país que tiene todo y estaba en un lugar muy privilegiado a principios del siglo XX. ¿Qué podemos hacer, Miguel? O sea, no entiendo. ¿Por qué nos estamos dando un balazo en el pie nosotros mismos? ¿Y cómo podemos revertir esto? O sea, ¿qué debemos hacer en tu opinión? Bueno, es complicada, muy complicada la pregunta y muy extensa la respuesta. Debería de serla, ¿no? Y no tenemos el tiempo para hacerlo, pero el problema yo creo que efectivamente es un problema político, ya que Dios cumplió con su parte de hacer la parte geográfica y como Sí. tú dices, proveerla de tanta fertilidad, ¿no? Y tantas bondades. El problema ha sido, yo creo que un problema político y un problema particular. Ahí yo creo que me voy a remontar un poco y me voy a meter en terrenos de Patricio, pero sí tiene que ver con la hispanidad, con la herencia católica, y tiene que ver también pues con la masonería. Es decir, hay un plan deliberado de la masonería mundial de mantener siempre arruinadas y sojuzgadas a las naciones herederas de la hispanidad. Tú sabes que no han recibido el mismo trato las naciones protestantes en cualquier parte del mundo donde se han adoptado este pensamiento religioso. O sea, esto que parece un tema exclusivamente económico o material, pues la verdad es que tiene un fondo, un trasfondo mucho más profundo que es espiritual. Y eso es lo que explica el por qué muchas de estas políticas deliberadas han sido erráticas para no aprovechar esa bondad y esos beneficios. Japón no es un país católico, evidentemente, no hay una preocupación de que se desarrolle. El problema que yo veo es que mucha de la gente que controla la economía del mundo, pues no solamente son muchos ateos, sino otros son abiertamente satánicos y toman como su enemigo principal al católico, al catolicismo. Ahí yo creo que debemos de tener la visión de dónde está el origen y por qué nuestros países de Hispanoamérica, pues incluyendo España, si lo comparas con el resto de Europa o de muchos países de Europa, de los grandes países de Europa. Ándale, ahí ya se cortó. Justo cuando estaba Miguel hablando de esto, se corta la señal. Que mira, para que no estoy mintiendo, ahorita va a regresar Miguel Salinas. Esperamos que se vuelva a conectar. Justo mientras nos está dando ahí su opinión al respecto de lo que debe hacer. Ahí está de regreso, Miguel. Ahí está. No Perdón, le soplan la antena, por favor. no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos. Aquí el Ahí asunto está. es que bueno, en lo que se vuelve a pagar, porque no sé cuánto vaya a durar. No, lo que te comentaba, bueno, pues Japón no es un país católico y España, que ha sido pues también un país que se ha relegado incluso de las grandes economías Sí, europeas, ha sido sí. precisamente, y yo creo, no hay otra explicación para entender lo que ese odio hacia el catolicismo, ¿no? O sea, los países del Medio Oriente y del Oriente totalmente, como incluso China, pues se le ha permitido todo el desarrollo y progreso que no se le ha permitido, las condiciones que no se le han permitido a México, porque es un país ateo y porque es un país que a ellos les conviene como laboratorio. O sea, yo creo que lo tenemos que enfocar todo desde el punto de vista de nuestra herencia cultural católica hispana o hispánica, y ahí podemos encontrar la razón de por qué nuestros países siempre han vivido sometidos a políticas que no nos convienen. Sí. Ahora, es tiempo de enmendar, pienso yo. Ahorita sí lo veo muy difícil desde México y lo mencioné con Patricio y con Vicente Ferrer. A lo mejor es tiempo ya de la hispanidad aquí en los Estados Unidos que despierte, porque es el único remanente, al menos políticamente hablando, que queda. Somos 60 millones de hispanos para empezar aquí, o sea, somos más que argentinos en Argentina, entonces no es un número menor. Y obviamente, pues es el poderío económico que puede representar es muy importante y puede ayudar a cambiar el eje de poder en Hispanoamérica. No sé cómo lo veas tú, pero pues es un rol que siento que los hispanos no nos corresponde, al menos principalmente. Se le corresponde a México, con todo respeto, porque es el país más importante de Hispanoamérica. Pero evidentemente, pues no está ahorita llenando los zapatos, por así decirlo, o sea, y hay que hacer algo, no sé cómo lo veas tú. Sí, así es, o sea, estamos en el momento de poder definir realmente cuál es nuestro futuro, lo que queremos, ¿no? Como países. Y yo creo que también la batalla, lo que vas a hacer tú mañana, ¿no? Hoy es el sábado, de Sí, convocar un rosario. Bueno, ese es el tipo de cosas en las que uno tiene que intervenir
para tratar de revertir. Esto que estamos haciendo tú y yo ahorita, este ejercicio, también es parte de lo mismo, o sea, denunciar, tratar de que la gente entienda, vea, conozca y también actuar, ¿no? Y el hecho de rezar el rosario, pues es un acto político, abiertamente. ¿Por qué? Porque estamos mostrándonos ante la sociedad en nuestra postura religiosa que tiene que ver con la defensa del modelo más exitoso de sociedad que se ha desarrollado, que es el cristiano occidental. Sí. Agrégale eso con la infraestructura que tenemos aquí en los Estados Unidos, pues está servida la mesa, eso es a lo que voy, o sea, ¿qué más le pides a la vida? Digo, ya no se puede pedir el cielo ni las perlas de la Virgen tampoco, seguimos en un mundo fallido, pero ese modelo cultural que tenemos, que ha sido el único exitoso, lo señalaba un historiador español, esa herencia que nos dejó, por ejemplo, España. La cúspide del imperio español, la ciudad más importante fue la Ciudad de México. Es el único imperio donde la ciudad más importante o la joya fue fuera de su territorio original. O sea, a diferencia de los ingleses era Londres, o los franceses fue París, ¿sí me explico? España no fue así, fue México. O sea, ni siquiera fue en la España de Europa. Entonces, tenemos ese legado. Y luego tenemos ahora sí la estabilidad del acceso a la primer potencia mundial, pues tenemos todo, no tenemos que preocuparnos de invasiones ni nada, si ya está toda la mesa servida, es nomás de echarle tantito de gana y cariño. Así es, exactamente, tenemos todo, efectivamente, como decía al principio, Dios cumplió con su parte y además nos dio la bendición de tener esta herencia cultural tan importante, la mejor de la humanidad, ¿no? que ha tenido, que es el hispanismo católico. Y lo que falta, pues, es que la gente sea consciente de ello y esté dispuesta a defenderlo y a difundirlo, ¿no? Sí, pero pues bueno. Vamos a empezar con el rosario. Miguel, se nos acaba el tiempo. De bolita, recuerda a la gente dónde te pueden localizar y cómo te pueden ayudar. Correcto. Si me buscan en Twitter, me pueden encontrar como @MiguelSalinasCH, Miguel Salinas CH, ahí estoy en Twitter. Esa es nuestra página del BIE, www.biie.org. Si me quieren escribir para hacer algún pedido de la pasta dental, me lo pueden hacer a Miguel Salinas. Ahí, como aparece en la pantalla, Miguel Salinas @familynatural.com. Así que de cualquier medio o de cualquier forma estamos a su disposición. Si ocupan producto, pues estamos para servirles. Perfecto, ahí lo pueden, por cierto, encontrar si lo ven en la tienda. Si no, solicítanlo en la tienda que les surtan esta pasta. Y también le diría mucho a Miguel, algún distribuidor o algo, ya saben. Así Miguelón, como siempre, te mando un abrazo, hombre. Muchas gracias. Mucho, cuídate bastante. Gracias. Si Dios quiere, nos vemos la próxima semana. Dios mediante, así será. Bueno, a nombre de Miguel Salinas y del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, nos despedimos deseándole que tengan un feliz fin de semana. Ahí les encargo una Ave María por un servidor que va a andar en la carretera el día de mañana. Vamos a andar manejando para que todo vaya bien. Se los agradecería bastante. Y nos vemos, si Dios quiere, el sábado a las 7 en el Rosario de Hombres. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga y que viva Cristo Rey. Que viva.